Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Es una bendición, hermanos, de volver por este medio a estar entre ustedes para compartir la palabra del Señor en esta tarde. Les voy a invitar para que abran sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Lucas. Busquemos el capítulo número 11 y vamos a estar leyendo el versículo número 1. Lucas capítulo 11, versículo número 1. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra que siempre es oportuna para cada momento, en cada instante, en cada área y situación de nuestras vidas. Así que a Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Dice la Escritura, voy a leer en alta voz aquí, hermanos, dice: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que este es el texto que vamos a estar usando como base al mensaje de esta tarde, hermanos. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor su bendición en este momento, hermanos. Oremos, por favor. Padre, damos gracias en este momento, Padre, por tu santa palabra que tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este lugar. Gracias también por los hermanos que a esta hora, Señor, Padre, están atentos a escuchar tu voz. Y pedimos, Padre, que hables en nuestros corazones. Tú sabes las necesidades que hay en nuestras vidas, cuáles son aquellas cosas y aquellas áreas donde más necesitamos de tu palabra. Te rogamos que el mensaje de esta tarde, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. Úsame para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad, esta bendición que Él nos da, hermanos, de poder una vez más continuar con la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por esta bendición, hermanos. Así que en esta noche, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, como ustedes se han dado cuenta, habla de la oración. Aquí en este tiempo dice que el Señor dice que aconteció que estando Él orando en un lugar, aquí aparentemente vemos que los discípulos llegaron al mismo lugar donde estaba el Señor Jesucristo orando. Lo vieron orar, vieron que Él dedicaba tiempo a la oración y se le acercaron. Dice, como acabó, lo dejaron que terminara su oración, y cuando Él terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante, hermanos, la oración. Hemos hablado mucho acerca de la oración de diferentes maneras. Hemos hecho énfasis en la importancia de dedicar tiempo, de tener un tiempo de oración, en buscar a Dios en oración, en tener una buena comunicación con nuestro Dios. Pero en esta tarde, hermanos, quisiéramos hablar sobre el tema, algunas sugerencias. Vamos a hablar sobre sugerencias para una oración más efectiva o eficaz. Una vez más, el título de nuestra enseñanza de esta tarde, hermanos: sugerencias para una oración más efectiva o eficaz. Es de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué hablar de una oración más eficaz, una oración más efectiva? Bueno, es porque la mayoría de nosotros oramos, y a veces, hermanos, parece que nuestras oraciones no tienen el efecto que nosotros quisiéramos que tuviesen. A lo mejor es que no estamos haciéndolo debidamente, correctamente, y no quiero decir con eso que no sepamos orar, que no sepamos hablar con Dios, porque la oración es tan simple como eso. Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces uno puede hablar, hermanos, de una manera tan simple, tan sencilla con nuestro Dios. Pero aquí en esta noche, hermanos, vamos a dar algunas sugerencias que nos pueden ayudar para nosotros tener una oración más efectiva delante de nuestro Dios, que surja más efecto. Es de lo que queremos hablar esta noche. Hay oraciones en la Biblia, hermanos, que aprenderlas es algo divertido, hermanos. Aprender las oraciones de la Biblia. Nos encantan por ejemplo, en los Salmos. Sabemos que el libro de los Salmos contienen muchas oraciones. Muchos de los salmos fueron oraciones que se elevaron al Señor, que fueron hechas a Dios y que quedaron registradas. Por alguna razón Dios permitió que se quedaran escritas, grabadas en las páginas de la Biblia, para que nosotros en el tiempo
pudiéramos tener una base o una manera de cómo nosotros hablar también con nuestro Dios. También ese tipo de oraciones, hermanos, podemos decir que recordarlas es algo fácil. A veces nos aprendemos de memoria versículos de la Biblia que sin duda alguna fueron oraciones que llegaron hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Aún también hacer ese tipo de oraciones podemos decir que es fácil. Hacer esas oraciones uno las aprende lo que dice la Escritura y uno también aprende a decir, hacer ese tipo de oración. Pero hermanos, es algo emocionante cuando nosotros vemos cuando Dios da respuesta a nuestras oraciones. Eso es lo más, pudiéramos decirlo, lo más excitante, lo más emocionante, hermanos, cuando podemos ver que Dios responde a nuestras oraciones. Porque orar, hermanos, orar es hablar con Dios. Y nosotros esperamos que lo que nosotros hablamos con Él, Dios nos conteste, porque debemos de aprender a tener un diálogo con nuestro Dios, donde a nosotros hablamos y Él nos habla. Nosotros pedimos y Él responde. Así que de eso queremos hablar en esta tarde. Quiero comenzar, hermanos, dando la primera sugerencia tocante a una oración más efectiva, una oración más eficaz, que pueda traer mucho más, ser más exitosa en nuestros corazones, ya que todos nosotros necesitamos mantenernos en oración. Primeramente quisiera hablar acerca de un tiempo de oración. Nosotros tenemos que dedicar un cierto tiempo a la oración, hermanos. Hay que tener un tiempo para orar. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, vamos y abremos nuestra Biblia, hermanos, al Evangelio según San Mateo, por favor. El primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo número 14. Mateo 14, mire, busque por favor el versículo 23. Mateo capítulo 14, el verso 23, dice aquí: y despedida las gentes. El Señor estaba llevando a cabo su ministerio aquí en la tierra, hablando a la gente, a las multitudes. Y una vez que terminó de hablar con ellos, dice, despedida las gentes, subió al monte. Subió al monte. Ahora quiero que vean algo interesante aquí. No dice que subieron al monte. Él siempre andaba con sus discípulos. Pero aquí en este momento estamos viendo que Él subió solo. Subió al monte apartado a orar. Él se apartó no solo de la multitud, de las gentes, sino que también se apartó de sus discípulos. Era necesario, hermanos, tomar un tiempo aparte, tiempo de oración, un tiempo donde tenemos, hermanos, una comunicación única y exclusivamente con nuestro Dios. No tenemos tiempo para hablar con nadie más. El teléfono puede sonar, puede que esté alguien llamando, pero nosotros no podemos, hermanos, de ninguna manera tomar ese tiempo que le pertenece a nuestro Dios. Así que es importante que nosotros tomemos esto en consideración, que tenemos que darle un tiempo a Dios. Este es el tiempo con Dios. No podemos hacer otra cosa más que hablar con Dios. Todo lo demás puede esperar, porque este es el tiempo en que yo estoy ocupado hablando con nuestro Dios. Así que dice que subió al monte apartado. Él estaba apartado, separado, había agarrado un tiempo exclusivo para orar. Dice, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de apartar un tiempo a solas con Dios. Hay que apartar ese tiempo a solas con Dios. Este es el tiempo con Dios. Todo lo demás, los amigos, los hermanos, la familia, debe de esperar. Ese tiempo que nosotros hemos apartado para orar, ese debe ser exclusivamente para nuestro Dios. No podemos hacer cualquier otra cosa. Cuando estamos orando, en el tiempo que apartamos para Dios, no podemos correr a ver quién llama. No podemos, hermanos, salir corriendo para ver quién está tocando la puerta. Hermanos, este es el tiempo de Dios. Como dije hace un momento, todo lo demás debe esperar. Amén. Así que si queremos nosotros que nuestras oraciones sean más efectivas, que nuestras oraciones, hermanos, produzcan y tengan, hermanos, el efecto que estamos esperando, tenemos que entender y tenemos que decidir que tenemos que apartar un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Hay que apartar ese tiempo. Un tiempo donde nosotros nos vamos a plantar solos
hablando con nuestro Dios. Segundo lugar, hermanos, además de a tener un tiempo para orar, también tenemos que tener una cantidad de tiempo para orar. Debemos determinar cuánto tiempo vamos a orar. La Biblia dice que, hermanos, debemos de orar sin cesar. Entonces es importante que nosotros tenemos que dedicar tiempo para la oración. Así que en esta tarde, hermanos, tenemos que averiguar qué dice la Biblia al respecto. Mire, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 26 de este mismo Evangelio. Mateo capítulo número 26. Y luego busque también el versículo 40 y 41. Mateo 26, 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Es increíble, hermanos, pero esta es la realidad, lo que está sucediendo en la actualidad también. La mayoría de los discípulos del Señor están durmiendo. Están durmiendo, hermanos, y Dios quiere despertarnos para que nos pongamos a orar. Es tiempo de orar. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras nosotros dormimos, el enemigo de nuestras almas está trabajando, hermanos, insensate, buscando de qué manera detenernos, pararnos, desanimarnos y también, hermanos, destruirnos. Es lo que quiere hacer el diablo, Satanás. Por eso necesitamos despertar. Dice que vino a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Estamos hablando de tiempo, hermanos. Aquí el Señor les pidió que oraran con Él una hora. Y cuando Él vino, después de esa hora, a ver a sus discípulos, los encontró durmiendo. No pudieron velar, no pudieron orar con Él una hora, dice el texto. Tenemos, hermanos, en el tiempo tenemos 24 horas cada día, hermanos. Todos nosotros tenemos un día de 24 horas, 1440 minutos de cada día, hermanos. Y si nosotros aprendemos a apartar 15, 30 o 60 minutos por día, hermanos, para hablar con Dios, ¿qué es en comparación del resto del tiempo? Es mucho más el tiempo que dedicamos a otras cosas que el tiempo que le dedicamos a Dios. Algunas personas, hermanos, no pueden ni siquiera 5 minutos dedicarlos a Dios. Hace muchos años, allá por los 70s, recuerdo, yo no sé de dónde, pero llegó a mis manos un pequeño folletito que decía 7 minutos con Dios. Recuerdo haber leído ese folleto. El consejo del escritor de aquel pequeño folleto era que nosotros dedicáramos de perdido 7 minutos para orar cada día con Dios, apartando esos 7 minutos diarios, hermanos. ¿Qué tantos son 7 minutos a comparación, hermanos, de las 24 horas que Dios nos da? Sin embargo, todavía el tiempo que sea, hermanos, 5, 7, 10, 30 o los minutos que usted determine, decida apartar ese tiempo para Dios. Dele un tiempo, usted marque en su agenda, en su calendario, marque, hermanos, que usted tiene un tiempo dedicado al Señor. Porque Dios merece que nosotros le demos de nuestro tiempo. Así que es importante, hermanos, darle tiempo a nuestro Dios. Y hay que escoger el tiempo, hermanos, que más se ajuste con nuestras actividades. Dios no es injusto y Él no nos está pidiendo que oremos mientras estamos en el trabajo, mientras estamos haciendo, hermanos, nuestros quehaceres diarios. Aun cuando podemos orar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, pero aquí estamos hablando de un tiempo exclusivo con Dios. Dios, hermanos, quiere que nosotros oremos y nosotros podemos agarrar el tiempo que determinemos para hablar con Dios, pero decidamos, hermanos, cuánto tiempo vamos a orar, cuánto tiempo voy a dedicar diariamente al Señor. Porque, hermanos, se está pasando los días, se pasan las semanas, se pasan los meses, aún los años, hermanos, y los cristianos, muchos cristianos en su gran mayoría no oran a Dios. Y es importante la oración en la vida de todos nosotros. Así que oremos, hermanos, oremos a nuestro Dios y dediquemos un tiempo de oración y dediquemos también una cantidad de tiempo a nuestro Dios en oración. Él merece, hermanos, Él merece que nosotros le demos de nuestro tiempo.
Él nos ha dado muchas cosas y Él nos ha dado mucho tiempo, así que del tiempo que Él nos ha dado, dediquémosles, hermanos, a nuestro Dios un cierto tiempo, de cantidad de tiempo para hablar con Él, hermanos. Este es el consejo, es la sugerencia que se nos da en esta tarde, hermanos. Además, dedicar un tiempo de oración y de dedicar una cantidad de tiempo para orar, también es necesario, hermanos, que tengamos un lugar para orar. Hay que apartar un lugar de oración, un lugar donde vamos a estar a solas con nuestro Dios. Hay que buscar ese lugar nuestro, hermanos, donde nosotros podamos tener ese tiempo con el Señor, donde Él y nosotros estemos, hermanos, en nuestra comunión, en nuestra relación de hijo a padre. Vamos a hablar con nuestro Dios y tenemos que tener un lugar donde hablar con Él. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo número 6 de este mismo evangelio. Busque por favor Mateo capítulo 6. Dele para atrás a sus Biblias, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 5 y el versículo número 6. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Mateo 6, verso 5. Y cuando tú oras, y qué bueno que el pueblo de Dios ore, cuando el cristiano ora, hermanos. Ya mencioné, ya lo dije anteriormente, hermanos, hay muchos que no oran, hermanos. Hay muchos cristianos. Si usted es uno de esas personas que no ora, debe de venir en esta noche a los pies del Señor Jesucristo. Debe de venir a Él y decirle: Señor, perdóname, pero ahora quiero dedicar mi vida a la oración. Quiero comenzar a hablar contigo. Hay que orar, hermanos. Y cuando ores, dice el Señor, no seáis como los hipócritas. Qué interesante es esto, hermanos, que Dios emplee esta palabra para enseñarnos de la oración. Dice que los hipócritas no oran correctamente, lo hacen mal. Dice, porque ellos aman el orar en las sinagogas. Ellos nada más oran en el templo, a la iglesia donde van. Y lo hacen nada más para que los escuchen orar. Por esa razón dice el Señor que nosotros no seamos como los hipócritas, que solo oran en público donde los están oyendo, donde los están viendo. Dice, también dice, ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie para ser vistos de los hombres. Por esa razón lo hacen, porque quieren el halago, el aplauso de los hombres, porque quieren darse el paquete, como decimos algunas veces, de que son hombres de oración. Dice el versículo: de cierto os digo que ellos ya tienen su pago, ellos ya tienen su recompensa. Ellos lo que están pidiendo, lo que están orando, lo único que van a recibir va a ser el aplauso, la admiración de la gente que los ve. Eso es todo. Mas tú, hablando a los cristianos reales, verdaderos, mire lo que dice el Señor, qué es lo que debemos hacer. Mas tú, cuando ores, entra en tu recámara. Mire usted, estamos hablando de un lugar para hablar con Dios, para orar a Dios. Entra en tu recámara y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay un lugar privado donde nada más Dios y yo estamos, donde Él y yo charlamos, donde Él y yo conversamos, donde yo puedo traerle a Él no solamente mis necesidades, sino también puedo acercarme a Él para agradecerle personalmente. Qué bendición, hermanos, es cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios, a solas con Dios. Ahora me llama la atención el por qué dice que nosotros debemos buscar un lugar aparte, separado y hasta de alguna manera en secreto con Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, pero el diablo no lo es. El diablo no es omnisciente. El diablo escucha la oración que yo hago en voz alta. El diablo y sus demonios pueden escuchar, pero ellos no pueden saber lo que yo estoy orando en secreto, en mi mente. Y quiero decirle algo también, hermanos, que la oración en voz alta es más fácil para hacer que la oración que se hace en silencio.
No sé cuántos de ustedes habrán hecho el intento, lo habrán comprobado, pero qué difícil es orar cuando usted no pronuncia palabra. Cuando usted nada más ora en su mente y en su corazón. No tarda mucho tiempo en que ya se le fueron las palabras, se le acabó la conversación, porque no se escucha, ni usted se escucha. Así que esto es importante, hermanos. Aquí el Señor le está enseñando a sus discípulos la manera correcta para que ellos aprendan a orar. ¿Quieren resultados en sus oraciones? Bueno, métete en tu recámara, donde nadie sepa. Mire, yo tengo mi esposa y tengo mis hijos. Ellos, cuando hablamos de este tipo de oración, ni mi esposa ni mis hijos saben lo que yo estoy orando. Porque yo estoy orando a Dios en secreto, orando a Dios cara a cara con Él. Porque Dios dice que nosotros debemos hacer este tipo de oración privada. Trae resultados, hermanos. La oración privada, mira el versículo, una vez más dice el texto. Y cierra tu puerta ahí en privado. Ora en privado, en secreto, a tu Padre. Y luego Él te recompensará en público. Porque Dios sí escucha la oración en secreto. Él sí escucha la oración en silencio. Lo que usted pide, algunas veces no, cuando uno ora, hermanos, de esa manera, en silencio, a veces no puede ni coordinar las ideas. Porque el diablo no quiere que usted ore. Pero cuando usted ora y a veces sin poder coordinar bien las ideas de lo que usted quiere hablar con Dios, Dios entiende exactamente lo que usted le quería pedir. Aun cuando usted no supo ni cómo decirlo, ni cómo expresarlo, Dios se dio cuenta. Por eso dice que Él escucha en lo secreto. Y como Él escucha en lo secreto, te recompensará en público. Dios hará que las cosas secretas que usted habla con Dios, Él hará que se lleven a la realidad, que se cumplan, hermanos. Dios dará respuesta. Por eso que estamos hablando de cómo nosotros tener una oración más efectiva y más eficaz. Así que hay que darle tiempo a nuestro Dios en oración. Hay que también darle cantidad de tiempo a nuestro Dios en oración, y también debemos de escoger un lugar privado, un lugar secreto donde nosotros hablemos con Dios. Yo no sé dónde usted hace, hermanos, sus oraciones privadas. No sé dónde usted lo hará, pero qué importante es, hermano, cuando uno puede encontrar un lugar ahí en nuestra casa, o tal vez usted se sale afuera, allá en el patio, allá en su jardín, o tal vez se va a la montaña como lo hacía el Señor en sus tiempos, o yo no sé dónde usted se encierra. Pero es ahí donde nosotros debemos de aprender a hablar con nuestro Dios. Este es mi lugar de oración. Aquí es donde yo oro a nuestro Dios. Así que es tiempo, hermanos, de buscar a Dios y buscarlo de todo nuestro corazón en oración, dándole tiempo, cantidad de tiempo y un lugar específico donde nos vamos a reunir con nuestro Dios. Y por último, hermanos, la cuarta sugerencia para que nosotros podamos tener una oración más efectiva, más eficaz, es también necesario, hermanos, conseguir un buen amigo, alguien que nos acompañe en oración. Necesitamos el refuerzo de alguien, hermanos, que esté a nuestro lado, que tenga el mismo sentir, alguien que nos apoye. Y hablando de eso, hermanos, yo creo que es importante que las parejas, los matrimonios, aprendamos a orar. Nosotros necesitamos orar como pareja. Mira el capítulo número 18 de este mismo evangelio y el versículo número 19. Capítulo 18, el verso número 19, vamos a buscarlo, por favor. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren, se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiero que vea la instrucción. El Señor está diciendo la manera correcta de que uno pueda conseguir las cosas en oración, hermanos. Y Él está diciendo, además de dar tiempo en oración, además de dedicar los minutos al Señor en oración y buscar un lugar específico donde orar, además de eso debes de buscarte un amigo, alguien con quien tú puedas orar, alguien que entienda tu necesidad, alguien que te apoye, alguien que crea en lo que tú estás haciendo, hermanos.
Qué bendición es cuando encontramos hermanos en la iglesia que creen como nosotros y que también dedican tiempo juntamente con nosotros para orar, hermanos. Por eso dijo el Señor que cualquier cosa que pidieren dos de vosotros, y dos de vosotros nada más se pusieran de acuerdo. Y me llama la atención porque el Señor redujo la cantidad de amigos a dos. Y eso me llama la atención porque el matrimonio es de dos. Qué importante es, hermanos, si una familia está teniendo problemas, hermanos, matrimoniales, está teniendo problemas familiares, una pareja está teniendo problemas, es necesario que se unan los dos en oración. Si los dos aprenden a orar por la misma cosa, se ponen de acuerdo y piden a Dios, Dios resolverá el problema. Dios lo hará, pero es necesario unir fuerzas. Es necesario ponerse de acuerdo para pedirle al Señor que Él obre y traiga la bendición, hermanos. Para eso es importante que haya paz en el hogar, que haya paz en la familia, hermanos. Que las parejas tengan esa unidad, esa comunión entre uno y otro. Pero también habla de los hermanos en Cristo. Hay hermanos en Cristo en la iglesia con quienes podemos contar. Es necesario buscarnos un buen amigo para que nos ayude en oración. Que sea, hermanos, nuestro refuerzo cuando oramos y rogamos a nuestro Dios. Pero volviendo a las parejas, mire lo que dice en la primera de Pedro, por favor. Vaya ahí. La primera carta de Pedro, el capítulo número 3. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, el versículo 7, hermanos. En este capítulo 3, del verso 1 hasta el 6, el apóstol Pedro hace referencia a la esposa y le dice todas las cosas necesarias a hacer para que haya un buen matrimonio. Pero en el versículo 7 se refiere a los esposos y les dice así: vosotros maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, con sabiduría, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Importante la buena relación de la pareja. Cuando la pareja, hermanos, no se pone de acuerdo, cuando la pareja no están viviendo, hermanos, como Dios manda, que haya una unidad en el matrimonio, difícilmente van a poder lograr resultados en sus oraciones. Por eso es importante que arreglen sus vidas uno con el otro, para que puedan, hermanos, ponerse de acuerdo en lo que piden y Dios pueda contestar sus oraciones. En esta noche, hermanos, brevemente, estas 4 sugerencias nos servirán para que nosotros podamos llevar adelante una vida de oración mucho más eficaz. Busquemos a Dios en oración, hermanos, no dejemos pasar el tiempo. Es necesario orar, pero hay que orar y que nuestras oraciones tengan resultados. Así que en esta noche, hermanos, les invito a buscar a Dios, a que busquemos al Señor con todo el corazón y podamos ser hombres y mujeres de oración, hermanos, y que nuestras oraciones tengan resultados. Que haya resultados de tal manera que nosotros podamos ver, hermanos, que lo que le pedimos a Dios, Él lo responde. Él contesta a nuestras oraciones. Así que busquemos a Dios de esa manera. Hagamos que nuestro tiempo de oración sea algo efectivo. Que realmente podamos ver, hermanos, que estamos llegando al mismo trono de la gracia de Dios. Y que nuestras oraciones, hermanos, están siendo trascendentales, que están llegando a la vida de otras personas por quienes oramos, por quienes pedimos, y que estamos viendo resultados en nuestras propias vidas. Así que, hermanos, seamos conscientes de la importancia de nuestras oraciones ante nuestro Dios. Busquemos al Señor de todo corazón, orando, hermanos, fielmente. Nunca dejemos, hermanos, de lado, hermanos, la importancia de la oración. Creo que si nosotros nos ponemos a orar, si ponemos nuestra vida en las manos de Dios en oración, Dios hará una diferencia. Estamos pasando por tiempos difíciles. No cabe duda que estamos en los tiempos que el apóstol Pablo mencionó que vendrían. Días difíciles, días peligrosos, tiempos difíciles, hermanos. Pero sabemos que Dios escucha la oración de su pueblo. Dios nos guardará en su mano. Si aprendemos a orar,
y aprendemos a suplicar a nuestro Dios, a buscarlo a Él en oración, Dios hará su obra, hermanos. Hay muchas necesidades personales, hay muchas necesidades de matrimonio, de parejas, hay necesidades, hermanos, de familia, y Dios puede resolverlos si aprendemos a orar. Hay que orar, y hay que orar con el corazón, hermanos. Que Dios obre, que Dios traiga la bendición a nuestras familias. Si oramos, hermanos, de verdad, las cosas cambiarán, porque Dios hará la obra, hermanos. Dios traerá respuesta. A través de toda la Biblia encontramos tantos ejemplos de hombres y de mujeres que aprendieron a orar. Vemos, hermanos, a un Elías orando, hermanos, para que Dios trajera la lluvia, y la lluvia llegó. Vemos, hermanos, a una mujer, Ana, orando por un hijo, y Dios se lo dio. Y vemos a través de la Escritura tantos otros personajes que aprendieron que la oración haría el cambio en sus vidas, y oraron a Dios, suplicaron, y Dios les contestó, hermanos. No estamos en un tiempo donde Dios se haya olvidado de su pueblo. En la Biblia dice, en el libro de Isaías 59, que el oído de Jehová, Él no se ha agravado todavía. Dios no está sordo, Él puede escuchar. Él todavía escucha la oración cuando uno clama, cuando uno busca a Dios. El problema está en nosotros, hermanos, que hemos dejado de hablar con Dios. Por eso estamos cada vez más llenos de problemas, de dificultades, de necesidades, de enfermedades y de cuantas otras cosas. Así que en esta noche, hermanos, mi anhelo, mi oración a Dios es que cada uno de todos nosotros dediquemos ese tiempo hermoso que Él nos ha dado a buscar a Dios en oración. Así que les invito en este momento, hermanos, para que nos acerquemos a nuestro Dios. Si usted no ha estado orando como debe, hable con Dios esta noche. Acérquese a Dios, sincérese con Dios y pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname por no dedicar mi tiempo a la oración, por no pasar tiempo orando como debía. Pero aún usted, hermano o hermana, que está manteniendo su vida de oración, que se está conservando en el poder de la oración, continúa haciéndolo, y aún con más fervencia, con un corazón ferviente, hermanos, con más ímpetu, sabiendo, hermanos, que Dios escucha la oración de su pueblo. Oremos, por favor. Padre, damos gracias. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Sabemos, Señor, que tú escuchas la oración. Tu palabra nos muestra una y otra vez, Señor, lo importante de la oración, pero también lo importante de que la oración, Padre, trae respuesta. Mi Dios, gracias por esta tarde, por escucharnos, Señor, cuando oramos. Pedimos, Señor, que sigas con nosotros, siga hablando a los corazones. Ruego por cada familia, por cada persona que ha escuchado el mensaje. Tú conoces su vida, conoces su corazón, y también sabes, Señor, qué clase de vida de oración lleva cada uno. Pero que en esta noche, Señor, si alguien se acerca y viene al mismo trono de tu gracia, humillado ante tus pies, pidiendo perdón, Señor, y rogando, Padre, por tu ayuda para que esa persona pueda continuar siendo un hombre o una mujer de oración. Padre Santo, que en esta noche, Padre, tú pongas tu mano sobre esa persona. Dale fuerza, dale de tu gracia para que pueda levantarse, Señor, con la convicción de que la oración es necesaria en la vida de todos nosotros. Dios, gracias por esta noche. Sé con cada uno, guárdanos en tu preciosa mano, ayúdanos a continuar adelante. Bendice a mis hermanos, los que en otras partes del mundo nos ven, en otros lugares lejos de nosotros, Señor, y escuchan la palabra. Pido por ellos también, Padre. Bendice sus vidas, sus corazones, sus almas. Bendice a sus familias, sus hogares. Sé con cada uno de ellos y aún en sus iglesias. Mi Dios, gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.